¿Cómo le va, profe? Hola, profe, buenas tardes. Estoy ¿Cómo le va? borrando porque ya les comenté yo que queremos compartir los recursos. Mi señora también es docente, así que estaba terminando de dar su clase. Y se demora un poquito más de la cuenta, yo también. Bueno, vamos a ir rápidamente a ver, vamos a empezar a ver diferenciales derivadas sucesivas o de orden superior. Y después vamos a ver lo que en temas anteriores, días atrás, el profe Adrián dio de diferencial exacto y aproximación de una función por medio de los diferenciales. Así que vamos a, sin perder más tiempo, vamos a ver que si nosotros tenemos, por ejemplo, poner el título acá para que les quede. Derivadas parciales sucesivas. No sé si se ve bien. ¿Se ve bien ahí, más o menos? Sí, profe. Derivadas parciales sucesivas. Tal vez un poco más a su derecha. A ver. Ahí yo veo bien en la pantalla, no sé si ustedes están bien. Está bien, profe. Bueno. Entonces nosotros decíamos, si teníamos una función z de x, ¿no es cierto? O sea, para escribirlo bien, vamos a poner z igual a f de x. Nosotros podíamos, en la derivada de primer orden, tendríamos, ¿cómo? A ver. ¿Cómo sería la expresión ahí? Derivada parcial respecto de x e y. Esta sería la derivada parcial. De X. La derivada parcial de f de x respecto de x. Y esta sería la derivada parcial de f de x respecto de y. ¿Sí? ¿Está bien? Ahora, si nosotros quisiéramos hacer la derivada segunda, ¿cómo sería? Esto también podemos poner f'x en forma abreviada o f'y, ¿cierto? Si quisiéramos hacer la derivada segunda, ¿cómo sería? Acuérdense que sigue siendo función de x, y, ¿no? ¿Cómo sería? O para hacerlo Derivada de XX. f'xx, ¿y qué más acá? F' dos veces. F' dos veces, tiene razón, xx, y acá abajo, XY. f'xy, f2'xy, y acá, F'I y F'Ix. y x. Y si quisiéramos hacer una vez más, por ejemplo, vamos a hacer n veces, pero una vez más podría ser, ¿cómo quedaría?
¿Cómo quedaría? El primero puede ser F prima, prima. Prima una vez más. F3 prima sería ya, ¿no es cierto? Sí. Claro. Acá tendríamos F prima prima, 3X. X, ¿no es cierto? Sí. Y el otro, XXI. F prima, 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 X, X, Y. Y el de abajo, F prima, 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 I. no. Fíjense bien. Prima de X, Y, X, X, Y, y al cuadrado. X, Y, X, y X, I. X y Y. Sale. A ver, te voy a bajar un poquito para que no se nos mezcle. Y acá, ¿cómo sería? Acá sí sería F prima, 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 I. Y este, I, X. y X. ¿Estás seguro? Sí, profe. XX. Y X. Bueno, y después, F prima 3 veces de IXX. Y F prima, prima, prima. De ahí, ¿cómo sería? IXX. En el IX sería I, XX. IXX. Está bien, como dijeron primero. Y el otro, IXI. 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 Bueno, como ven, y así de órdenes superior. Nosotros tan lejos no nos vamos a ir, pero es como para que ustedes vean cómo se pueden ir obteniendo cómo se hacen las variables, las derivadas parciales sucesivas. Entonces lo que sí podemos hacer es un ejemplo. Ahora les busco un ejemplo. Y también tenemos que tener en cuenta que hay algunos casos donde las derivadas, a veces las derivadas son iguales. Algunas derivadas de orden superior, por ejemplo, la xy es igual a la ix, ¿no? Entonces ahí se nos simplifican porque las de orden superior, por ejemplo, la derivada segunda, ix es igual a la derivada segunda xy, las xxy, xyx, o sea, las derivadas de tercer orden van a ser iguales también, ¿cierto? Entonces, vamos a ver si encontramos algún ejemplo acá que estoy buscando. Que se le cortó, me parece a mí. No se me abre una página que tenía acá.
Aguánteme un segundito, tengo el leer de la otra máquina donde estoy viendo los ejercicios. Acá ponemos. Vamos a calcular ¿sí? Ahí está ¿se ve bien ahí la función? F de xy, 3x cuadrado menos 4xy más y cuadrado. Y calcular la derivada segunda respecto de x e y, la derivada segunda respecto de x dos veces, la derivada segunda respecto de y de x, la derivada segunda respecto de y dos veces. A ver si me van dictando ustedes. Entonces vamos a hacer f'x. Primero tenemos que hacer la derivada primera para poder hacer la derivada segunda, ¿no es cierto? Sería 6x 6x menos 4y 6x menos 4y. y 0 sería lo otro. Sería 0 el otro. Vamos con f'y. Ahora voy a hacer un poquito más abajo así. Ustedes díganme cuando salga de cámara así, subo bajo. F'y. F'y entonces. Vamos chicos. Menos 4x más 2y. Menos 4x más 2y. Bueno, ahora podemos hacer f'xy de acá, o xx, hagamos primero. F'xx, ¿cuánto sería? 6. 6. Y f'xy, ¿cómo sería? Menos 4. O sea, acá es la segunda, ¿no? Menos 4. ¿Sí? Está bien. Y de acá haríamos f2' y x y f2' y y. Y X y XY no serían las mismas.
¿Cómo? La derivada de x, primero en x, después derivada por y, no va a ser la misma que la derivada de y después derivada por x para no hacerla A veces igual. sí, a veces sí, a veces no. Veamos qué pasa acá. En algunas funciones sí puede ser igual y cuando es igual, sabemos que son iguales las de orden superior y además tienen otras ciertas propiedades que la vamos a ver más adelante. Cuando sucede eso, hay algunas condiciones que exigen que las derivadas segundas cruzadas se les suele denominar cuando x y x sean iguales. Cuando se da esa condición, nos permite sacar algunas conclusiones que ya lo vamos a ver más adelante. Por ahora estamos aprendiendo esto y ya vemos más adelante. Que en este caso, no sé, puede ser igual o no, ya vemos. F y X, en este caso, la derivada segunda respecto de X de esta expresión. Menos ¿Cómo va 4. a quedar? Menos 4, ¿no es cierto? Y la derivada segunda respecto de Y, 2. 2. 2. Bueno, en este caso sí se da lo que decías vos recién. F2' de XY es igual a F2' y X. Esto más adelante vamos a ver una condición de simetría. Cuando se dan que las derivadas cruzadas son iguales, bueno, nos permite sacar algunas conclusiones que ya lo vamos a ver más adelante. Bueno, si quisiéramos sacar derivadas de orden superior, ¿qué pasa si quisiéramos sacar la derivada tercera respecto de cualquier variable ahora? Sería 0. 0. Cero. Serían todas 0, efectivamente, porque son todos constantes, sea derivado respecto de cualquier variable, serían 0. ¿Estamos? Le saco una fotito a eso y después hacemos otro más y ahí pasamos al otro tema. ¿Se entendió esto, chicos? Bien, profe. Sí, profe. Bueno, cualquier duda, lo vamos. Sí, profe, se entiende bien. Si quiere pasar al otro tema. Bueno, podemos pasar al otro tema, si les parece. Borro entonces. Lo que vamos a ver ahora, el tema de diferencial. Acá vamos a hacer un poquito de memoria con análisis matemático 1, donde nosotros veíamos, fíjense, cuando nosotros tenemos, cuando nosotros teníamos una curva, esto es análisis matemático 1. Estamos hablando de una variable independiente. Cuando nosotros calculábamos la derivada, ¿qué era lo que hacíamos? Supongamos que el eje X y acá estaríamos esta era f de x y esta, la recta que era, Tangente. esta recta era la recta tangente, f' de x, en un punto, ¿no es cierto?
Y cuando nosotros, para un punto, para este punto, de coordenadas x, 0 y 0, como fuera, ¿qué teníamos acá? Fíjense, si nos corríamos para acá, acá podíamos tener esta medida y esta otra medida. ¿Cuál es cuál? ¿Cuál es cuál ahí? La medida más grande era el delta I. Esta medida más grande es el diferencial I. Y esta medida es el delta I. El delta I. Pero eso no nos tiene que importar tanto ahora. Es decir, no nos tiene que preocupar. ¿Por qué? Porque cuando yo tomo los intervalos, a medida que el delta X, supongamos, por acá, tenemos un X. El delta X, ¿qué era? Delta X era X menos X0, ¿no es cierto? A medida que el delta X tiende a cero, si tiende a cero, fíjense qué pasa. Cuando el delta X tiende a cero, nos venimos hacia acá y estos valores, tanto el delta I como el diferencial I, tienden a acercarse y cuanto más cerca están es decir, cuanto más cerca está el delta X de ser cero, es decir, cuanto más se aproxima al punto X0, es decir, estamos ante un incremento infinitesimal, digamos, el delta I coincide con el delta X. Acá podemos decir que el diferencial I coincide, el diferencial I coincide con el delta I. Coinciden los dos. ¿Lo ven a eso ustedes? Lo pueden ver a eso, que a medida que nos acercamos al punto, estas que acá se ven amplificados, tanto el diferencial como el delta I, se achican y cerca del punto coinciden. ¿Sí? Eso mismo nos permite que en el espacio, que no voy a dibujar acá porque se complica, en el espacio nosotros tengamos, en lugar de esta recta, el plano tangente que habíamos estado viendo la otra vez, ¿se acuerdan? Y en lugar de esta curva tengamos una superficie. Superficie. Entonces nosotros vamos a poder aprovechar esto para poder aproximar la función por medio de los diferenciales. ¿Sí? Acá, ¿qué hacíamos? Cuando en análisis matemático 1 nosotros podíamos aproximar el valor de una función. Por ejemplo, yo quería saber, tenía la función y la derivada de la función y quería saber cuánto valía y cuando x tenía un cierto valor. Bueno, yo lo podía calcular por la función o por la derivada y obtenía un pequeño error. Ese error, cuanto el delta x es más chico, ese error es más chico, ¿no? Entonces, muchas veces, ahí vamos a ver que sí va a depender el delta x o el delta x y el delta y, en el caso de ahora en análisis matemático 2, que usamos dos variables, vamos a ver que depende de cuál intervalo tomo yo, si es más próximo o más alejado el aproximamiento que yo tomo por medio de en el caso de análisis 2, por medio del plano tangente. ¿Sí? Entonces yo voy a borrar ahí y vamos a hacer un ejemplo.
Entonces podemos escribir que la función diferencial z, va a ser, ¿a qué va a ser igual? Como habíamos dicho recién, a f' de x por delta x más f' y por delta y. Pero si nosotros tomamos un entorno suficientemente pequeño o tendiendo a cero, podemos decir que el delta i es igual al diferencial y el delta x es igual al diferencial x. Entonces esto lo podemos escribir como f' de x diferencial x más f' y diferencial y. ¿Mm? Eso es importante. Entonces, por ejemplo, si nosotros tenemos que la función z es seno de x por y, diferencial z, ¿cómo va a ser? ¿Cómo va a ser diferencial z? Tenemos que sacar f' de x y Coseno de XY coseno, de XY ¿qué más? Por la Por derivada. X. por DX. Por y, ¿no? Por Y. ¿Alguien dijo por y? De x. Más Coseno de XY. Por Y. Por X. Por X. diferencial y. ¿Sí? Por ejemplo, otra función. Este sería ejemplo 1. Ejemplo 1. Ejemplo 2. Si z es igual a 3x cuadrado y. 3x cuadrado y. ¿Cómo sería? Diferencial z. 6XY 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 diferencial y, ¿no es cierto? diferencial de Diferencial x más 3x cuadrado. 3x al cuadrado diferencial y. Diferencial de y. Bueno, y ahora vamos a ver un problema. Fíjense ustedes. Vamos a aproximar. Puedo borrar esto, ¿no es cierto? Porque el otro es un poquito más largo. Quedó claro esto, ¿no es cierto? Es fácil esto. Así que bueno, borro. Ahora vamos a ver esto de aproximar. Calcular el valor aproximado de la función. Calcular el valor aproximado de la función zx cuadrado y al cubo, z igual a x cuadrado y al cubo en el punto P P. Tenemos un cachito.
1,021, 1,012, perdón, y 1998. 1,012 y 1,998. Calcular el valor aproximado de la función z en el punto este. Entonces, ¿qué podríamos hacer nosotros? Si yo tomo un punto P0, si P0 es un punto más, un punto más entero que este, ¿cuál punto podríamos tomar, por ejemplo? 1 y 2. 1,012 y 1,998. Podríamos tomar el punto 1, 2. ¿Sí? Entonces, ¿cómo quedaría la función? ¿Cómo quedaría la función aproximada? 8. ¿O cómo podría escribirla a la expresión? Fíjense que yo podría, para escribirla bien, podría poner f de 1,012, 1,998 es igual a f de 1,2 por delta z. ¿Sí o no? Más delta z, perdón. Acuérdense el grafiquito, pero que lo habíamos hecho en 2D. La función en el punto, esta era la función en el punto. Y sacábamos la tangente y este era el delta z. O sea, era la función en el punto más el delta z, la aproximación. ¿Sí? Entonces, ¿cómo quedaría? Si sabemos que si el delta z, como habíamos dicho antes, que el delta x y el delta y es aproximadamente igual al diferencial z, ahora, ¿qué tendría que hacer? ¿Diferenciar esta función o no? Usando la expresión anterior. El diferencial z, ¿cómo sería? La derivada Z' de x por delta x, acuérdense que nosotros vamos a poner que delta x se aproxima a diferencial x, delta y se aproxima a diferencial y, o sea, lo podemos poner más z' y diferencial y. ¿Sí? ¿Podemos poner así o no? sí. Bueno, entonces diferenciemos eso. ¿Cómo quedaría? ¿Cómo quedaría acá, chicos? Y tenemos que hacer la derivada primero. Y sí, 2x por diferencial de x. 2x por y al cubo. 2x por el cubo, disculpe. Recién lo había que era. 2x al cubo diferencial x más X cuadrado, 3y. 3x cuadrado 3y cuadrado. diferencial y. ¿Sí? Pero ahora nos falta poner ese incremento, diferencial x, diferencial y. ¿Cuánto es? ¿Cuánto vale?
¿Cuánto vale el incremento? El diferencial X es mire, diferencial X es 1 menos 1,012, o sea, ¿cuánto? 0,012. 0,012. Y el diferencial Y es 2 menos 1,998. ¿Cuánto quedaría? 0,002. 0,002. Pero fíjense bien. ¿Cuál de los dos es negativo acá? El diferencial de Y. ¿O no? Este menos. Bueno, y ahora No. tenemos que... Es el otro, creo, profe. 1 menos. P menos P0 es. P menos P0. Por eso este es negativo. 1,998 menos 2. Por eso da este negativo. Tenemos que evaluar esta función en el punto original. En el punto, no, perdón, no en el punto original, en el punto 1, 2. ¿Cuánto daría? Porque lo que nosotros estamos haciendo, calculando acá. Tenemos que evaluar en el punto 1, 2 acá. Acá me da 16. ¿Cuánto da acá? 0,216 esto. ¿Ya está multiplicado por todo? Ah, no, 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 no. Ay, me faltó el signo menos. ¿Cuánto da esta parte? Eh, 0,192. Y el otro es 12 por menos 0,02, es menos 0,024. ¿Cuánto da ahí? 0,168. Como 160. Entonces, el valor de la función, fíjense, tendría que ser f de 1, 2 más el diferencial z. Dijimos que el diferencial z es igual a fz. Entonces, f de 1, 2, perdón, el f del punto esta expresión, 1,012, va a ser el valor de f12 evaluado acá. ¿Cuánto da? En esta, ¿no? 8. 8 más el del 8,168. 0,168. Entonces da 8,168. Y si yo evalúo
este punto en esta función me tiene que dar un error muy pequeño, háganlo. Alguien que lo haga al 1,02 elevado al cuadrado por el 1,998 elevado al cubo. ¿Cuánto nos da? Ocho coma 168, 59, 79. 71, 15. Claro, o sea que hasta el tercer decimal nos da igual. O sea que el error de calcularlo directamente en el punto o aproximarlo por medio del diferencial en un punto cercano, fíjense, esto es importante. Porque si yo tomo otro punto, supongamos que tomara el 1,5, 2,5, este delta X y el delta Y ya serían más grandes, y el error acá de calcularlo de una o de la otra forma sería muy distinto. ¿Se entiende cómo es el procedimiento? Profe, tengo una duda. Sí. ¿Por qué puso 8 más 0,168? Por esto. Porque yo estoy calculando el valor de la función en estos valores, pero aproximándolo en un punto cercano más un delta z, aprovechando las propiedades del diferencial. Ah, listo, ya entendí. Entonces, calculé el diferencial. Acá antes habíamos puesto que delta z igual a diferencial c. Entonces, calculé el diferencial, que me da 0,168. Y la función evaluada en el punto 1, 2, me da 8. Entonces, el valor en el punto que yo quiero investigar o que estoy investigando es 8 más el delta z y me da 8,168. Bien, esa es la aplicación de los diferenciales. A ver si podemos hacer otra más que tenemos acá en la... Bueno, puedo sacar una foto a eso y borro y hacemos otro ejemplo. Dada la función z igual a x al cubo menos x por y más y cuadrado,
hallar el diferencial z y el delta z en X. Vamos a poner en P. 1, 2. Siendo delta X menos 0,02 y delta Y 0,01. Bueno, en función de lo que hicimos recién, ¿qué es lo que vamos a hacer ahora? ¿Qué vamos a hacer ahora? Primero derivar. Hay primero hacer las derivadas parciales. Bueno, hagamos z'(x) Tres x al cuadrado Menos I. z'(i) Menos menos X. x más Más 2y. 2I. más 2. Entonces, el diferencial z, ¿cómo quedaría? Hay que 3x al evaluarlo. cuadrado Punto. ¿Qué es lo que hacemos? ¿Cuál es el punto en que nosotros tenemos que evaluar? El punto 1, 2. El punto 1, 2. Entonces, el diferencial z sería en el punto 1, 2. ¿Sí? Evaluamos en el punto 1, 2 esto. ¿Qué valor nos da? Z'(x 1, 2, Z'(i 1, 2. ¿Qué valor nos da? 1 positivo. menos 1. No, a ver. Tenemos 1 al cuadrado, 1 por 3, 3 menos 2. Ahora sí, 1 positivo. Acá tenemos menos 1 más 4 3. y 3. Habíamos dicho que esto era aproximadamente el diferencial x y esto era aproximadamente el diferencial y. Cuanto más chico, más cercano es. Entonces acá podemos poner 1 por menos 0,02 más, no, lo vamos a escribir a la expresión completa primero, porque si no va a quedar mal. Díctenmela ustedes. La derivada. 3x al cuadrado menos y. F', pero f' x diferencial x más Más F'I. diferencial y. Ahora sí, vamos a escribir 3x al cuadrado menos I diferencial X. diferencial x más menos x Menos X más 2 y diferencial Y. diferencial y. Y ahora sí podemos poner los valores ya como los tenemos. 1 por menos 0,02 más 3 por 0,01. ¿Cuánto quedaría ahí? (0,01) 0,01 en diferencial z. Ahora nos faltaría evaluar esta función, pero en el punto original, o sea, ¿cómo sería? ¿Cuánto sería el punto
el P sub 0, digamos. Para poder tener este delta X, acuérdense que delta X era P menos, o X menos X0, como quieran. X menos X0 y delta Y era Y menos Y0. Uno coma cero cero dos. Acá, ¿cuánto va a ser acá? 1,002. Y ¿Qué es lo acá, que hizo ahí, bro? perdón, no te escucho. ¿Qué Un es solo lo cero. que hizo ahí? Perdón. Es que hablan los dos a la vez, los escucho juntos. Hable uno primero. A ver, Fernando. Que en la X sería 1,02, no 0,002, me equivoqué. 1,02. Ahí. Y la Y, 1,99. bueno. Ahora, con este valor tenemos que evaluar ahí, en Z. Profe, ¿de dónde salieron esos valores? Esto, Sí, esos. y de sacar con el dato de P y los datos de delta X y delta Y. P es X menos X0 acá, el delta X, perdón, es X menos X0. Si este es X, tengo que, para poder sacar el X0, ¿cuál sería? Está bien, no, yo sé lo que quieres decir vos. El X0, acá sería así. Así. Ahora Z evaluada en eso. En X0 y Punto. 0. Sí. Z, Menos 4,93, 26, 72. menos 4,93. 93, 26, 72. Esto va a ser Z. Z evaluada en ese punto. Bien. Y acá nosotros tenemos el diferencial Z. Nosotros, hasta acá tenemos el diferencial Z, pero Z, el Z evaluado en el punto 1, 2 va a ser evaluado en esto más el diferencial Z. ¿Sí? Porque este es delta Z más el 0,01. ¿Cuánto quedaría? Menos 4,92, 26, 72. Menos 4,90. 92 y después las mismas cifras, 26, 72. Profe, Sí, ese menos 4,99 sale de evaluar el punto X0 y 0 en la función. en esta función. Sí.
Pero ya lo hice y no me da eso. Ah, bueno, yo le hago caso a usted, no lo estoy calculando yo. Da A ver, 2,99. Sí, Coincido profe, a mí también me Sí, dio sí, con lo mismo. 2,99. sí, ahora que Como tiene más 99. sentido. a ver, hable uno por vez. Que a mí también me dio 2,99. ¿A alguien más le dio 2,99? Tiene más sentido que sea 2,99 porque cuando evaluamos el punto 1, 2, me da 3 positivos. Ah, Yo debo bien. haber tocado algo mal. A eso quería que lleguemos, al error ese. Bien, borramos entonces. Menos, ¿cuánto es acá? Es 2,99 positivo. 2,99. Menos 2,99. Positivo, profe. Ah, 2,99. Entonces acá da 3. Acá da 3. Sí. 3. Acá tendríamos que poner z de este punto. Z de x0 y 0. Bueno, más o menos creo que se entendió el concepto, ¿no? Ya no nos queda más tiempo para hacer otra cosa, pero quería que les quede más o menos claro. Podríamos ver, por ejemplo, ¿Y cómo haríamos ahí para calcular el error, bro? ¿qué pasa si en este mismo, y para calcular el error, hace la diferencia entre esto y el punto, pero evaluado en 1, 2? Que alguien lo dijo, ¿cuánto le daba? Z evaluado en 1, 2, Sí. 3 positivos. Bueno, entonces, claro, ahí va a coincidir. Tendríamos que haber tomado más decimales como para que acá me quede algún decimal. O sea, tenemos un error 0 ahí. Pero es por los decimales, porque en 1, 2 da justo 3 positivos. Cuando nos desplazamos un poquito, ya nos da 3 justo, pero da muy aproximado. Ahora fíjense, acá pongamos A. Y el punto B, si quieren, háganlo ustedes después, con un delta X igual a 2. Profe, ahí no se puede ver. Bueno, ya lo bajo un poquito. Un delta X igual a menos 2 y un delta Y igual a 1. Háganlo al mismo ejercicio, pero con este delta X y delta Y. Y ahí van a poder comprobar que el error es mucho más grande, mucho más grosero, podríamos decir. ¿Por qué es mucho más grosero? Porque el salto en la función es más grande, entonces el salto en la variación del punto original, el punto que queremos aproximar es más grande, entonces en la función también, entre el plano tangente y la función va a ser un valor más grande, por eso vamos a tener un error más grande. Háganlo y después saquen ustedes sus conclusiones. Bueno, más o menos se comprendió esta cuestión, chicos. Sí, profe. Sí, profe. ¿Alguno tiene duda de esto? No, bro. Se entendió bien. Bueno, traten de hacer los ejercicios y así ya la próxima clase vamos siguiéndolo de cerca al profe Adrián. No sé qué es lo que vieron hoy, no vi la clase, vi que está grabada la clase, pero no la pude ver. Vimos extremos. Ah, extremo, ajá, bien.
Vi que también, lo que sí alcancé a ver, que sube a las fotos que les dio muchos ejemplos, muchos ejercicios. Así que si quieren y tienen alguna duda, alguno, lo podemos ver en la clase que viene, a alguno de esos ejercicios, o practicamos con algún similar. Eso ustedes díganme, vayan para que ya con este último tema que dio el profe Adrián, si lo hacemos como años anteriores, estamos ya muy cerca al parcial. Hasta ese tema dijo el profe que tomaba. Sí, bueno, así lo hicimos en años anteriores, hasta extremo, que es lo que dio él. Así que podríamos ir ya haciendo un repaso de todo esto para que vamos rindiendo el parcial y no se nos vaya mucho más adelante. Perfecto, profe. Bueno, listo. Si no hay más dudas, chicos, nos vemos la próxima clase. Meta, profe, nos vemos.